25 minutos de Story Times de terror. El juego de las cartas. El juego de las cartas es uno de los rituales más simples que se conocen, pues, como su nombre indica, solo se necesita un mazo de cartas, velas y un poco de sal, y esto último, como ya se sabe, es simplemente por precaución. Como todo juego, este tiene sus reglas, que deben ser seguidas al pie de la letra. En realidad, se desconocen las consecuencias que pueden ocurrir por romperlas, pero aún así, se recomienda no intentar burlarse bajo ninguna circunstancia. Las normas dicen: primero, no se puede jugar con menores de una década. Por alguna misteriosa razón no funciona. 2. Por más que quieras, sé cordial. No sabes con qué estás hablando. 3. Sé cuidadoso con lo que preguntas. 4. Si bien se desconoce la naturaleza del operador, se ruega por simple precaución mantenerse alejado de cualquier objeto religioso. Y el procedimiento es el siguiente: vamos a proceder buscando una habitación oscura, sin ninguna pizca de luz en ella, a excepción de la eléctrica o la que traiga consigo. Luego tenemos que tomar la sal. Con ella vas a tener que formar un círculo de tamaño grande en su totalidad, lo suficiente para que usted entre. Ahora vas a sentarte, enciende 2 velas o 1, las que quieras, con total tranquilidad. Si hiciste todo bien, no debe haber peligro, en teoría. Baraja las cartas, concentrándote en lo que tú desees o quieras. También debes notar que, en el dicho, sentirás que tú no estás solo. Te darás cuenta fácilmente de que el juego está comenzando. Será una sensación fría que recorrerá tu columna vertebral la que te lo indique. Ahora, con toda tu paz, procede a tomar el mazo de cartas y acomódalo enfrente tuyo. En este momento, tú tienes que preguntar: ¿estás aquí? Levanta la primera carta que veas. Si la carta es de corazones, significa que él está presente en el juego. Luego de eso puedes seguir jugando y preguntar lo que quieras. Repito, cuidado con lo que preguntas. Hay preguntas que es mejor dejarlas sin responder. Si te contesta que no, retírate de inmediato. Inténtalo en otra ocasión porque el juego no dará respuesta alguna a tu pregunta. Ahora atento a lo que voy a decir. Las posibles respuestas son estas. Después de mucho buscar, he resuelto el código que se muestra abajo. Corazones sí, la respuesta más común y la más fiable. Ten por seguro que vas por el buen camino. Picas no, ten mucha cautela con estas respuestas. Parece que después de todo, sí se sabe lo que ha pasado con los que desobedecen las reglas. O al menos, los que exigen enojando al otro jugador. Diamantes puede ser dudoso, evita a toda costa caer en pues el solo obtenerlo por respuesta puede hacer que la duda carcoma lentamente tu cerebro. Tréboles no sé, ser ignorante no es tan malo. Después de todo, mientras menos conozcas, menos te preocupará, no insistas. Una vez te aburras o tengas suficiente información, da las gracias al aire y apaga una las velas. Es importantísimo no salirse del círculo con sal antes de terminar el juego. Hay que cerrar la sesión o lo que sea que te haya respondido. Bueno, hay quienes dicen que se queda atrapado en la habitación, pero otros aseguran que te sigue a todos lados. Un problema con el juego es que se vuelve adictivo. Cada vez más quieres volver a preguntar otras cosas o insistir con las preguntas para las cuales te respondieron que tal vez o no sé mucho. Cuidado que esto no es para nada recomendable. Además, cerrar la sesión es cada vez más difícil. Realmente intenten no repetir el juego muchas veces. Otro problema con el juego es que, ya que las respuestas vienen de un lugar, digamos, distinto al nuestro, aunque se cierre bien la sesión, las contestaciones pueden jugar con tu cabeza más adelante y no dejarte en paz jamás. Y por cierto, su recomienda discreción. Storytime de terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella, desesperada, no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas. No se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia. Al momento de que la señora terminó de vender, ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo, yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa, fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de humano. La víctima fue una niña
niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esa mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día. No como cosas de la calle. Todos los años, ese mismo día, se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo? El fin de Ronald McDonald's o Limisa Turnitos. El día de hoy les contaré esta terrorífica historia. Según dice la leyenda urbana, el canal oficial del estado de Indiana realizó hace un tiempo el reportaje de un caso insólito. Se trataba del payaso Ronald, perteneciente a una de las tantas tiendas McDonald's en México. Al parecer, durante una noche, dos individuos iban a tomarse una foto junto al muñeco del payaso que se encontraba en una banca como decoración. Uno de los individuos se sentó al lado del payaso con el propósito de que su amigo le tomara una foto junto al muñeco. De pronto y de la nada, el sujeto a ser fotografiado expresó: "Estoy muy cansado", mientras terminaba un bostezo cuando, para sorpresa de su compañero y él, el payaso habló: "Yo también", en tanto bajaba su pierna y el brazo de la banca. El tipo al lado sufrió un infarto al instante, posiblemente por la impresión, mientras su compañero corría a relatar el suceso con desesperación a quienes se encontraba en su camino antes de caer en coma. Las autoridades de México decidieron investigar el caso, revisando la cámara de seguridad del McDonald's susodicho, confirmando los movimientos del payaso y la veracidad del hecho. Incluso, para alimentar la sorpresa general, se encontraron más detalles. Al revisar las grabaciones de noches anteriores, pudieron observar al payaso levantándose completamente de la banca. Tras este extraño e inexplicable incidente, se dice que el director de la cadena de McDonald's dio la orden de retirar a todos los payasos Ronald McDonald's del país, mandándolos a incinerar, razón por la cual actualmente no se encuentran muñecos colocados en la banca. Se desconoce el paradero y la situación actual de los individuos involucrados desde entonces. Era una tarde tranquila cuando Sofía se quedó sola en casa. Sus padres salieron a hacer unas compras y ella se quedó jugando en su habitación. La casa, aunque normalmente ruidosa y alegre, ahora parecía extrañamente silenciosa. De repente, un crujido fuerte vino del pasillo. Sofía levantó la cabeza, pero no vio nada. Decidió seguir jugando, aunque algo en el aire le hizo sentir incómoda. Un frío repentino comenzó a llenar la habitación, y las luces titilaron. Sofía pensó que tal vez era el clima, pero la sensación de inquietud aumentaba. Salió al pasillo y vio que la puerta principal estaba entreabierta. Un viento extraño soplaba desde afuera, aunque no había ninguna razón para que las puertas se abrieran solas. A medida que se acercaba, las luces comenzaron a apagarse y encenderse solas. Y el reloj de la sala comenzó a hacer un ruido raro, adelantándose con rapidez. Sofía no sabía qué pensar, pero decidió regresar a su habitación. Justo cuando daba la vuelta, un murmullo suave llegó hasta sus oídos. No podía entender lo que decía, pero lo sintió como si alguien la llamara. Miró hacia atrás y vio una figura delgada y pálida al final del pasillo. Era como una sombra, algo que no debía estar allí. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero antes de que pudiera moverse, las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento frío que apagó todas las luces. La figura avanzó lentamente, flotando hacia ella. Sofía, paralizada, sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo intentara llevarla, pero justo cuando la sombra estuvo a punto de alcanzarla, un fuerte estruendo resonó en la casa, y la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire. La atmósfera pesada se alivió y las luces volvieron a encenderse. Sofía, aún temblando, se quedó allí, sin comprender del todo lo que había sucedido. Sin embargo, sabía que algo extraño había intentado llevársela, pero había fallado. Bueno, pues cuando yo tenía como 10 años, mis papás me avisaron de que íbamos a mudarnos de casa por problemas económicos, ya que no nos estaba yendo muy bien económicamente. Pasaron unas semanas y llegamos a la nueva casa, donde íbamos a vivir. La casa era más pequeña que nuestra anterior casa y estaba un poco sucia, pero no dije nada, ya que entendía el problema de mis padres. Pasaron unas semanas y cada vez soportábamos menos estar en esa casa. No podíamos dormir bien, se escuchaban ruidos todo el tiempo y pasaban cosas paranormales. Un día yo estaba en mi cuarto con el teléfono hasta que veo cómo gira la manilla de mi puerta. Yo le grité a mi mamá: "Pasa", pero mi mamá me respondió desde el piso de abajo: "¿Dijiste algo, cariño?". Yo me quedé prácticamente congelada, ya que mi papá en ese momento estaba en el supermercado. Si no era mi mamá o mi papá, ¿quién podría ser? Tardé más de 30 minutos para abrir la puerta, muerta de miedo, hasta que un día encontré una pequeña puerta en la sala. Yo la abrí y llevó a un pequeño sótano donde había una caja marrona. La abrí y había una carta que al parecer decía las últimas palabras del Señor
que vivía en la casa anteriormente. Y la carta solo tenía una oración. Si alguien algún día lee esto, quiero que sepa que esta casa no es segura. Hay una mujer que siempre me ha querido hacer daño, siempre se mete a la casa. Yo rápido corrí a enseñarle eso a mis papás y ellos revisaron todas las cámaras. Casi en todos los videos grabaciones en las noches se podía ver a una mujer intentando entrar a la casa o incluso parada en mi habitación. Actualmente vivo con mis abuelos y no me quiero imaginar qué hubiera pasado si no hubiera encontrado esa carta a tiempo. Esto les pasó a mis tíos. Ellos dicen que cuando ellos eran chiquitos jugaban con tierra en un bosque que era parte de la casa de mi abuela y mi abuelo, y ellos vieron una luz y estaban más adentro del bosque, pero no los dejaban ir porque si no les podría pasar algo, y el más grande de mis tíos dijo no pasa nada, vamos, y fueron. Dicen que era de día pero ya se iba a hacer de noche, o sea, cuando entren se iba a ver oscuro, entonces fueron por una lámpara y se apagó la luz, pero ellos ya sabían dónde estaba y fueron y ya era de noche y la lámpara se apagó, no se veía nada y hacía mucho frío y vieron alguna cara que daba miedo y ellos se separaron sin darse cuenta. Mis tíos eran 3 y los 2 se quedaron juntos, pero eran los más chiquitos, pero tenían 7 y 9 y el más grande tenía como 10 y el más grande se perdió y los otros se pegaron y se desmayaron. Se levantaron y estaban en una cueva, para ese entonces era de día, y se dieron cuenta que habían cuerpos de animales y se asustaron y fueron a la casa pensando que el más grande iba a estar, pero no. Mis abuelos preguntaron por mi tío y dijeron que no está y la policía llegó, pero les hago parte 2. Un día estaba en mi casa y mi mamá me dice que vamos a ir a una fiesta. Le digo que yo no quiero ir y me dice que está bien, que me va a llevar con una prima. Subo a mi cuarto por ropa y dinero, me llevan con mi prima y mis tíos también iban a la fiesta, pues era una boda. Dijeron que se iban a ir a las 7 de la tarde y llegarían al día siguiente. Yo y mi prima le decimos que está bien y se van, nos quedamos solas y me dice que pidamos comida a lo que pedimos y después de media hora llega la comida y comemos. Alguien me manda mensaje, no conocía el número y el mensaje decía escóndete, tienes una hora. Yo lo bloqueé y le dije a mi prima. Después de 15 minutos le llega un mensaje a mi prima, decía no entendiste, tienes una hora para esconderte. Mi prima se espantó y yo igual, pues no sabíamos qué hacer, pensamos que era una broma y no le dimos importancia. Pasan 50 minutos y alguien toca la puerta. Yo me asomo por la ventana del cuarto de mi prima y era un hombre muy alto y estaba todo de negro. Tenía mucho miedo y no dije nada. Rápido bajo a la sala por mi prima. Estaba a punto de abrir y le tapo la boca y la llevo al cuarto de mis tíos, le cuento todo y rompen los vidrios de la ventana, grite y me tapa la boca mi prima. Rápido nos metemos en su closet. Yo tenía mucho miedo, me salgo de la cama y amarro una cuerda a la manija de la puerta contra la ventana, pues la puerta se abría jalándola, era imposible que la abriera. Me vuelvo a meter y mi prima no estaba. Me espanté y fui al baño y la ventana estaba abierta. Me asomo y mi prima se había aventado, estaba tirada con sangre. Yo nunca me di cuenta, pues habían gritos y cosas rompiéndose. Rápido empezó a ver que rompen la puerta y en mi mochila traía unas cuerdas porque tenía enviado a hacer una casita con cobijas. Bueno, yo cuando estaba más pequeña fui a los Scouts y me enseñaron a hacer nudos resistentes. Rápido hice una cuerda y me bajé, agarré a mi prima y el hombre bajó corriendo y yo cargando a mi prima. Rápido me voy con la vecina, pero recuerdo que los vecinos más cercanos habían ido a la boda, pues yo vi cuando iban las camionetas. Rápido corrí y perdí al hombre. Hubo un punto en el que me cansé y lloré gritando, pensé que estaba a salvo y miro atrás y estaba el hombre con un palo. Me pegó. Al día siguiente me desperté y estaba en el hospital. Yo me espanté y mi mamá lloró y me dijo que me habían encontrado cerca de un lago, que mi prima no tenía una mano. Yo miré a mi lado y estaba mi prima llorando. Yo le dije que quien me encontró dijo que se les hizo raro ver la casa así, ya que nos buscaron. Yo le dije que estaba bien y que me dejaran con mi prima a solas. Nos dejaron y veo que tenía algo abajo de mi plato. Era una nota y decía no mires la ventana. Yo volteé y era ese hombre vestido de Víctor. Desde ese día nunca jamás me he querido quedar sola. Yo y mi amiga éramos super fans de lo paranormal, pero siempre jugábamos Charlie por lo que un día decidimos hacer una pijamada y hacer juegos de terror. Entonces así fue como mi amiga llegó a mi casa y se le ocurrió la idea de jugar Remama y yo le dije que si el juego se me hacía conocido, pero no le di importancia y empezamos el juego. Parecía no pasar nada después de invocarla, así que por seguridad nos encerramos en el baño y esperamos un poco hasta que empezamos a escuchar ruidos y empezamos a rezar y mi amiga decidió ver por la ventana y me dijo que el cielo estaba negro y un poco rojo y que no había nadie en las calles. Entonces yo le dije a mi amiga que salgamos por la ventana y que vayamos a su casa a ver si esto desaparece. Ella rápidamente me dijo que sí, saltamos la ventana y nos atamos a una cuerda que yo tenía por seguridad y empezamos a correr con nuestras vidas. Yo no quería voltear para atrás, pero volteé y había una gran mancha roja correr por mi casa y me tiré a llorar porque quería ver a mis padres una vez más, pero yo ya sabía que estaban muertos y mi amiga me tironeó para levantarme y con todas mis fuerzas para levantarme y lo pude hacer, pero el Remama nos vio y empezó a correr hasta que vimos un tacho de basura y nos escondimos detrás y empezamos a rezar X2 con los ojos cerrados, pero cuando nos dimos cuenta nos dormimos y cuando desperté ella seguía dormida y la desperté
desperté y todo estaba normal. Vale aclarar que cuando comenzamos el juego era 20 de octubre y cuando despertamos y vimos nuestros teléfonos era 14 de enero, o sea, San Valentín. Cuando salimos habían carteles nuestros pegados en los árboles sobre que estábamos desaparecidas y de ahí en más dejamos de jugar y nunca más jugamos. Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando. Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia, pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. Esta hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice: mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta qué te dijo, o sea, a lo mejor nada más estaba balbuceando, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso cómo es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo: no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando, simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano, y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna, entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna, y el bebé repite la frase: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá no estaba preparada para la impresión que acababa de tener y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo, que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo: sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ya el bebé no está diciendo nada y empiezan a mecer la cuna y el bebé dice otra frase muy parecida, pero le dijo: padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza, y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí, para ver, descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis 2 primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo: listo, no hay güey. Él empezó a buscar, yo me empecé a preocupar porque, después de 8 minutos, él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció para ese tiempo. Ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo: chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a decirle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije: primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo: siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra. Eran las 2 de la tarde cuando mi mamá me grita por las escaleras: hija, voy a ir a la boda de tus tíos, tus primos van a venir para jugar. Yo en ese momento estaba muy contenta, ya que hace mucho tiempo que no veía a mis primos. Luego ellos llegaron, los saludé, y ellos me ignoraron. Yo al principio pensé que era una broma, pero siguieron así toda la tarde. Más tarde, como a las 9 de la noche, mi mamá me manda un mensaje diciendo que ella iba a llegar mañana en la mañana, y dijo que por nada del mundo saliéramos de la casa. En ese momento, mi prima mayor, que le pondremos Andrea, sacó a mis otros 2 primitos a jugar al patio a mi primo menor. Pondremos Agustín. Bueno, entonces ellos salieron a jugar y me invitaron. Yo les dije que no podíamos desobedecer a mi mamá y que se entrarán todos. Me quedaron mirando como si yo fuera aguafiestas. Bueno, yo me fui a acostar. Me levanto como a la medianoche y veo que mis primos seguían afuera jugando. Lo que me pareció raro fue que ellos salieron a las 9 y seguían afuera, y eran las 12. Bueno, les dije que entraran y mi prima Andrea se enojó y me gritó que no era su
mamá para decirles que entren. Bueno, en ese momento yo estaba subiendo las escaleras cuando escucho un grito de mi prima, y salgo afuera, y veo que un señor con una capucha negra se está llevando a mi prima. Rápidamente llamo a la policía, les cuento todo lo que pasó y llamo a mis padres. Ellos rápidamente llegaron, mis primos y mis tíos estaban llorando, y después de ese día no supimos nada más de mi prima Andrea. Una vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco, y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente, porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá, y no le respondas. Entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron, así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba: ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Aún no me puedo sacar de la cabeza esa historia que me contó mi padre. Era alrededor de los años 90, más específicamente 1994. Mi padre trabajaba en una fábrica de aluminio a las afueras de un pueblo. Mi padre y varios compañeros odiaban ese lugar, ya que durante la noche todas las luces se apagaban y debían patrullar todo con una linterna de baja calidad, y ni hablar de que a unos pocos metros había un hospital psiquiátrico que fue cerrado hace meses por maltrato del personal hacia los pacientes. Una noche mi padre estaba patrullando de una de las zonas más oscuras de la fábrica cuando de repente empezó a escuchar cosas extrañas que venían de un almacén que se usaba para guardar el aluminio. Cuando revisó el almacén, había un tipo parado en medio del cuarto. Tenía un chaleco naranja característico de los trabajadores de ahí, además de que estaba embarrado de lo que parecía lodo, pero el tipo no se movía ni emitía ningún sonido. Lo hubiera confundido con un muñeco, pero de repente aquel tipo se volteó y empezó a correr hacia donde estaba mi padre. Como pudo, le cerró la puerta en la cara y empezó a correr. De nada sirvió, ya que escuchó como la puerta fue reventada y aquel tipo empezó a perseguirlo. Mi padre logró encerrarse en el cuarto de descanso y le echó llave a la puerta. Aquel tipo, como pudo, quiso tirar la puerta abajo sin éxito. Minutos después, se escuchó una ventana rompiéndose y le siguió el silencio. Al día siguiente, la policía municipal encontró un cuerpo en el estacionamiento de la fábrica. Se había tirado de una ventana. Lo hubieran confundido con un trabajador por el chaleco naranja, pero al inspeccionar más a fondo, descubrieron que se trataba de un paciente del hospital psiquiátrico. Se había escapado en 1989 y activó las alertas del pueblo, ya que tenía un desorden en la mente que lo hacía comportarse violento con cualquier forma de vida. Había pasado años viviendo en un baño sucio de la fábrica, matando a los animales aledaños del lugar, y una vez hirió a un trabajador. Al año siguiente mi padre terminó renunciando. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si aquel paciente hubiera alcanzado a mi padre. Historias de terror. Era un sábado por la mañana y como siempre estaba en la sala jugando con mi tablet. Es entonces cuando mis padres me dijeron que se irían a una fiesta esta noche con sus amigos y no volverían hasta tarde. Yo le dije que tendría cuidado y que no le abriría a nadie que no fueran ellos. Mis padres cerraron la puerta con llave y se fueron. Pasaron 2 horas desde que se fueron. Me entró hambre, así que me hice un bocadillo. No obstante, mientras me hacía el bocadillo, se fue la luz. No entendí por qué, pero se fue. Pensé que estarían arreglando algo y que por eso quitaron la luz, aunque nunca fue así. Esperé media hora y no volvía la luz.
En el medio de la oscuridad escuché un ruido. Encendí la linterna de mi móvil y alumbré hacia el pasillo, que fue donde se escuchó el ruido. Es en ese momento que vi algo que no parecía humano. Era algo alto y delgado, de ojos blancos y grandes garras. Me asusté, pero no dejé que el miedo me invadiera, así que fue tras él. Esa cosa se metió dentro de mi habitación. Decidí echarle una foto para que mis papás lo vieran. Aprovechando que mi cuarto era cerrado, le tomé la foto. Es entonces que el monstruo empezó a desvanecer y terminó siendo polvo. Cuando eso desapareció, volvió la luz. Esperé toda la noche a que mis padres vinieran. Ya eran las 8 y quería cenar. No obstante, abrieron la puerta, y entre lágrimas los abracé con mucho cariño y les expliqué todo, como siempre. Nunca me creyeron. Aunque me creyeron cuando les enseñé la foto de ese bicho tan raro. Empezaron a llorar y a disculparse por no haber estado allí en ese momento los dos. Muchas gracias por ver.